Los bancos mundiales están empezando a realizar compras un poco desesperadas de un material que es muy importante para todos, sobre todo cuando existe el temor de que el petróleo podría llegar a costar aproximadamente 150 o hasta 160 dólares cada uno de los barriles. Por obvias razones, los países dicen, bueno, necesitamos buscar la manera de sobrevivir a este hecho, porque de llegar a costar esta cantidad, el resto de los países van a empezar a colapsar. A diferencia de las naciones que poseen oro, por supuesto. Los bancos centrales compraron aproximadamente 800 toneladas de oro desde enero hasta el mes de septiembre de este mismo año, la mayor cantidad registrada en el periodo de 9 meses. De acuerdo con el Consejo Mundial del Oro, en su informe Tendencias de la demanda del oro para el tercer trimestre del año, este grupo industrial dijo que las compras netas de lingotes por parte de los bancos centrales en los primeros 9 meses aumentaron un 14% interanual. Esto quiere decir que los países, los grandes bancos, los grandes países quieren como tal tener ese respaldo, porque Estados Unidos no produce oro. La mayoría de los países de la Unión Europea no producen oro, pero tienen estas grandes reservas. Precisamente muchas las obtuvieron gracias a las manos de los africanos, pero finalmente estos grandes bancos se están haciendo de oro para poder tener un respaldo en su economía en el dado caso de que la situación llegue a colapsar. ¿Por qué? Porque todo este tema del problema de Oriente Medio, ya ni siquiera la guerra entre Ucrania y Rusia, no. Este problema que está generando Oriente Medio y la posibilidad de que el precio del petróleo suba de forma disparada va a generar la necesidad del resto de los países no solo de buscar petróleo y gas, sino también tener un respaldo económico para sus naciones. La demanda mundial del oro, excluyendo lo que es el comercio extrabursátil, estuvo un 8% por encima de su promedio de 5 años en el tercer trimestre. Cayó a un 6% en comparación con el máximo histórico del año pasado, donde también muchos países no llegaron a colapsar tanto porque tenían una muy buena cantidad de reservas de oro. Actualmente, y de acuerdo con los datos del Consejo Mundial del Oro, China, nuestra querida China, ha sido el mayor comprador de oro este año como parte de su racha de compra de 11 meses. Entre otros compradores destacados se encuentran casualmente Polonia, Singapur, Turquía, Rusia y la India. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán Rusia, si Rusia es un país productor, porque no tiene una enorme cantidad de reservas de oro en este momento. Porque antes Rusia era un exportador. Rusia vendía oro, vendía petróleo, vendía gas de forma muy barata, pero la vendía. Y en este momento no solo está logrando extraer el petróleo y el gas, sino también el oro poco a poco, pero necesita tener sus fuertes reservas para hacerle frente a la posible crisis económica que puede estallar debido a todo este problema entre Israel y Palestina. El aumento de las compras de oro por parte de estas economías emergentes sigue siendo una tendencia global de los bancos centrales, esto al alejarse principalmente del dólar estadounidense como moneda de reserva, porque finalmente, y lo hemos platicado en diversas ocasiones, el dólar por sí solo es un papel que no vale nada. Es un papel que no vale nada, porque no tiene petróleo, gas o en general cualquier tipo de mineral que lo respalde. El dólar no se puede respaldar con nada. Rusia, su moneda la respalda el petróleo, el gas, el oro, el uranio, tierras raras, los diamantes, una gran cantidad de materiales que tiene Rusia y por eso lograron hacerle frente al dólar, porque finalmente los necesitan. A pesar de que en este momento quieren sancionar nuevamente los diamantes rusos, les está diciendo Moscú, a ver, yo ocupo una tercera parte de la producción de diamantes del mundo.
¿Te vas a quedar sin una tercera parte de los diamantes mundiales? Adelante. Pero te va a pasar lo mismo que con el petróleo, que con el gas, que con el oro, que con el uranio, con todo. Vas a hacer incluso que los diamantes aumenten su valor. Y recordemos que ya muchos países, sobre todo la misma cantidad de empresarios o muy ricos, son cada vez menos. Porque muchas empresas se fueron a la quiebra, porque no podían pagar los recibos energéticos, porque la gente ya no compraba sus productos, en fin, ya no muchos pueden hacerse de sus grandes joyas de diamantes, y si aún así aumentan su valor de forma tan drástica, bueno, la situación ya no sabemos cómo la van a lograr sobrellevar. Pero mientras tanto, la confianza en el dólar continúa disminuyendo, incluso a nivel mundial. No solo por la idea de hacer negocios con Rusia y China a través de sus monedas locales e incluso otros países utilizando sus monedas, sino que desde que Washington utilizó de forma tan abierta, todo el mundo vio cómo Washington utilizó su moneda como un arma en sus sanciones contra Moscú por el conflicto de Ucrania y congeló miles de millones de dólares de estos papelitos en las reservas extranjeras de este país. Esto generó que muchas naciones desconfiaran de Estados Unidos. Es decir, si yo en este momento estoy en contra de Israel, por ejemplo, por lo que le está haciendo a los palestinos, que ya van más de 10,000 personas que perdieron la vida desde el 7 de octubre, uno pensaría, ok, pero es mi punto de vista. Y va a llegar a Estados Unidos y te va a decir, no, tienes que apoyar a Israel, porque eso es lo que digo yo. Y si no lo apoyas y si no haces lo que te digo, bueno, te podemos sancionar. Te congelo tus dólares que tengas en reservas de mi país y listo. Resuelve tus problemas como quieras. Afortunadamente, varios jueces, varios bancos ya están empezando a ser obligados precisamente por autoridades internacionales a regresar los recursos tanto a los empresarios como poco a poco a lo que sería el gobierno, pero principalmente a empresarios rusos les están empezando a entregar sus recursos congelados porque es ilegal. Esta demanda de refugio seguro ha hecho que los precios del oro suban por encima de los $2,000 la onza y ha ayudado también a este metal precioso a superar el índice bursátil S&P 500 en lo que va de este 2023. Los lingotes han subido aproximadamente un 10% desde el ataque sorpresa del grupo armado palestino Hamas el 7 de octubre. Y precisamente los expertos y comerciantes empiezan a pronosticar que las tensiones geopolíticas y la incertidumbre en Medio Oriente seguirán impulsando los precios del oro, al igual que el del petróleo. Así que hay que tener nuestras reservas porque los inversores tradicionalmente recurren al oro en tiempos de incertidumbre en el mercado para tratar de cubrir todos los riesgos necesarios y también como una reserva de valor. A lo largo de la historia, los lingotes han sido vistos como un refugio seguro durante periodos de inestabilidad económica, crisis bursátiles, conflictos militares y pandemias. Este asunto entre Hamas e Israel provocó una conmoción en todo el mundo, disparó el precio del oro, pero sobre todo ha puesto en marcha lo que digamos sería un cambio total en el mundo. Se acabó el dólar. En este momento, todos confían en el petróleo y en el oro. Nadie va a confiar en el dólar. El día de mañana incluso puede que no valga nada ese papel, porque en ese momento no lo vale. El S&P 500, el índice que sigue el desempeño de 500 de las mayores empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, ha ganado alrededor de un 8% desde el 1 de enero, mientras que los futuros del oro del próximo mes subieron un 9.2% durante este mismo periodo. ¿Qué quiere decir esto? Que 500 de las mayores empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Estados Unidos han ganado entre todas
un 8% de los recursos o de la riqueza en general. Pero tan solo el oro, en el mismo tiempo, ha ganado un 9.2%. Tan solo los futuros de oro para entrega en octubre del actual contrato del primer mes subieron por encima de los $2,000 por onza, su valor de liquidación más alto desde el 16 de mayo. El precio ha subido más del 7.5% desde principios de este mes. Mientras tanto, el S&P 500 se dirige a su tercer mes consecutivo de caídas. El índice terminó en octubre prácticamente en números rojos y sería la primera vez que el índice de gran capitalización cae durante 3 meses consecutivos desde marzo del 2020, cuando estábamos recién todos entrando en este asunto de la pandemia. Así que imagínense, la mayoría de las empresas, o por lo menos las 500 más importantes del mundo, están cayendo día con día. Mientras tanto, los bancos y aquellas personas muy inteligentes están invirtiendo en el oro, comprando este material que podría ser aquello que los salve en el dado caso de que se complique la guerra entre Israel y Palestina y el mundo se vuelva un caos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.